Bien, bueno, casi buenas noches acá en Lima, desde Lima, Perú. Sí, estamos justamente ahí en el momento del crepúsculo. Bueno, bien, el día de hoy tenemos un invitado muy importante que viene desde Panamá, que es el doctor José de Jesús García. Es médico gerontólogo y vamos a tener una interesante entrevista sobre la actualidad con lo que se refiere al tratamiento de la salud en general como política pública y también como las personas deberían tener un enfoque más preventivo. Igualmente también nuestra sociedad también debe ser más preventiva para evitar pues que nuestro envejecimiento sea un envejecimiento lleno de fragilidades, ¿no? Y cosas que se pueden evitar, ¿no? Entonces, el día de hoy, como decíamos, estamos acá con el doctor José de Jesús García y justamente él se va a presentar ante nosotros. A ver, amigo José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal Luigi? ¿Qué tal amigos todos? Un gusto saludarles y también muy complacido de poderme integrar a esta red que he venido siguiendo y observando Ujú. desde el año pasado y he visto el gran esfuerzo que invierten en desarrollar y seguir adelante con la gerontología. De hecho, lo conocí porque yo hice un viaje a Perú el año pasado. Ah, caray. Sí, entonces con estas cuestiones de los algoritmos y estas cosas en las redes sociales empezó a salirme lo de la central gerontológica y así fue Ajá. como los conocí, ¿no? Y Ah, pude entonces empezar a seguirlo, ¿no? Y bueno, resumidamente de parte mía, pues yo, mi formación de grado, yo soy inicialmente médico general, ujú, eh, pero siempre he estado ligado al manejo de las personas mayores. ujú, Trabajé por muchos años en un hospital geriátrico ajá, y ahí pude comprender que eh, muchas veces el manejo de la persona mayor, como hablábamos tras bastidores, es cuando ya es un paciente geriátrico complejo, cuando tiene que empezar a tratar de enmendar aquí y allá y es poco lo que se puede recuperar, aunque siempre hay algo que se puede hacer. Y entonces me di cuenta, bueno, sí, debe haber una forma adicional. Existe la geriatría preventiva también, sin embargo, acá en Panamá, pues no está tan desarrollada la geriatría, todavía es muy hospitalaria, está ujú, empezando a salir, porque se ve que al final no es lo que rinde más rédito desde el punto de vista de salud para la población, sobre todo que es claro. una población que cada vez más envejeciente. Entonces empecé a ver el tema de la gerontología, primero con la Universidad Maimónides en Argentina, y después acá con la universidad local nuestra, que donde hicimos entonces la formación de posgrado en gerontología. De ahí estuvimos entonces manejando la atención domiciliaria de pacientes con limitación funcional, de tal forma de que poder acercar los elementos de la salud a aquellas personas que ya presentan una dismovilidad que les impide tener acceso a los centros de atención, de tal forma que tuvieran la misma calidad de atención. Y en ese sentido fue que pues, entonces pude empezar a ver lo de la salud domiciliaria de las personas mayores. Sin embargo, todavía esto no ha sido suficiente. Nos formamos en atención domiciliaria también, en el manejo del paciente en cuanto a cuidados paliativos. Sin embargo, necesitamos algo más y es irnos más atrás, ¿no? Irnos a la prevención, al origen. Y entonces, de unos años para acá, nos hemos embarcado más en el tema de lo que es el envejecimiento saludable y exitoso con miras a que realmente si vivamos más, esos años que ganamos sean realmente de calidad de vida, agregarle más vida a los años, porque hemos visto una paradoja, ¿no? O sea, el envejecimiento poblacional representa algo así como un hito, un éxito para la humanidad como especie. Sin embargo, algunos estudios están empezando a ver que
la cantidad de años que se vive con, entre comillas, buena salud sigue siendo constante, más o menos Ujú. constante, a pesar de que la esperanza de vida sigue aumentando. Entonces, eso Ah, nos deja como saldo que esos años que estamos ganando en esperanza de vida son años que pasamos, entre comillas, con mala salud. Entonces, es una mm, paradoja, porque sí, vivimos pues. más, pero esos años que vivimos más no son estrictamente de calidad. Entonces, por eso que nos hemos Ah, sí, embarcado entonces. claro, Ajá, sí, claro, o dime. sea, como, claro, o sea, se vive más con dependencia en todo caso. Sí, Se así vive es, más, así es. pero con dependencia. Ese es Entonces, sí, así es. Y sistemas que en Latinoamérica, por ejemplo, que no nos hemos preparado adecuadamente para abordar el impacto del envejecimiento poblacional y entonces ahora simultáneamente tienes que desarrollar sistemas de atención a la dependencia, que es otro capítulo aparte. ¿Me explico? claro. Y eso genera más carga en los sistemas de salud. Así que más o menos ese ha sido el recorrido que hemos tenido en el área de atención de personas mayores, más específicamente ahora con la Bien, gerontología. bien interesante. Pero en realidad, a ver, eh, debemos pensar que la vez pasada estuvimos en una reunión pues, justamente con Vanguardia y estábamos hablando de este tema de cómo la persona, claro, la persona vive más, pero no necesariamente que en buenas condiciones, ¿no? De salud. Ahora, la fragilidad se ha normalizado prácticamente, ¿no? Y eso yo no me parece que sea adecuado porque la diversidad que hay en lo que es las personas mayores, ¿no? Es muy grande. Hay personas mayores que llegan a una expectativa de vida, no solamente que viven más, sino que viven lo mejor posible. O sea, llegan a un plano ideal, se podría decir. Mientras que otros, por el contrario, ¿no? Al contrario, no, ni siquiera a los 60 años llegan en buenas condiciones, porque eso va a depender de cómo ha vivido la persona, ¿no? Y Sí, entonces nos hace pensar de que muchas enfermedades o males que nosotros consideramos como parte de la vejez, en realidad no lo son. O sea, no lo son ¿por qué? Porque son procesos que se van incubando, se van desarrollando por un estilo de vida negativo, ¿no? O sea, digamos que no se alimenta bien, toma mucho licor, fuma, o sea, todos los malos hábitos podrían hacer que... y una cosa también interesante, esto, como yo decía, la vida, hay etapas de la vida, las etapas de la vida influyen una sobre la otra, ¿no? Entonces, de alguna manera, si alguien, lo que uno hace de joven va a tener consecuencias en la edad madura. Y así es. también a esta, a su vez, va a tener la influencia en la otra siguiente etapa hasta que llegues a la vejez. O sea, al final de Bien. cuentas, ese es uno de los grandes temas que tienen que ver justamente con un enfoque preventivo, ¿no? Sí, y que va también muy ligado también al aspecto cultural de nuestras sociedades. Sí, Porque, por sí. ejemplo, al joven, al niño, al joven se le dice, bueno, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Ah, No, sí, sí. tal cosa, y se prepara para eso, ve a la universidad, estudias esto. No, si eres deportista, prepárate para las Olimpiadas, etcétera. Ujú, Pero cuando estás en tu edad adulta, no se pregunta, bueno, ¿y qué quieres ser cuando seas maduro? ¿Ah? Cuando llegas a esta etapa de la vida. Entonces, ujú. eso no se pregunta y por lo tanto muchos no se preparan. No, pues, Y para un envejecimiento exitoso y saludable hay que prepararse. Empezando incluso, por ejemplo, por la jubilación, que mucha gente piensa, como se dice, que se jubilan de la vida, como decimos, pero no, claro. no es así, ¿no? Entonces, ahí es donde entra el factor preventivo y la idea social que se empezó a gestar hace años atrás sobre que, bueno, esto es genético y no puedo hacer nada. Ahora, Ujú, ahora se comprende que cerca del 48% de la causalidad de los problemas de salud son por estilos de vida, son por la la llamada mayoría. epigenética incluso, que la epigenética te va a decir cómo Genética. los elementos externos van a modular
el claro, comportamiento de tus genes, ¿me explico? sí, Entonces sí. ya no es solamente genético, es un porcentaje, sí, pero no es el mayor, no es el Ajá, mayor. Y si hablamos de problemas específicos de salud, por ejemplo, los problemas cognitivos como, o neurodegenerativos como el Alzheimer, sí, ya se ha visto que se incuban 20 años atrás. ajá, 20 años hay antes de que claro, aparezcan las primeras evidencias clínicas de deterioro cognitivo. ¿Me explico? Y se han identificado, el año pasado hubo un estudio de la Comisión Lancet que identificó 14 factores de riesgo modificables que trabajados sobre ellos pueden reducir, pueden prevenir o mitigar la aparición hasta arriba de un 45-47% de los casos de demencia en todo el mundo. o Entonces, sea, la prevención sigue siendo la llave, y claro. más aún en este proceso de envejecimiento Por eso, poblacional. por eso a veces la gente que dice, nosotros tenemos estados, o sea, por los estados nacionales, estados bomberos, dice. O sea, los estados bomberos, es decir, Para solamente apagar van fuego. para apagar incendios, nomás son. Somos reactivos, reactivos, sí. Claro, o sea, nada más, sí, para apagar incendios. Ay, se enfermó, le ha dado un ataque, le ha pasado algo. Así paramos. Entonces, y eso es algo que debemos abordarlo con mucha seriedad. O sea, yo creo que probablemente incluso se está gestando, como que están normalizar una serie de enfermedades, por ejemplo, que se normalizan, o sea, se considera como bueno, ya es mayor, entonces le va a dar eso. Pero si hubiéramos tenido un enfoque más preventivo, más preciso y mejor, de repente ni eso hubiera ocurrido. O sea, eso está bastante claro. Ahora, Sí, definitivamente, las personas envejecemos diferentes de uno al otro. Y la otra cuestión también es de que una persona envejece, por ejemplo, unos órganos se deterioran o se envejecen más rápido que otros. O sea, hasta en eso hay heterogeneidad. Hasta en así es. por eso se explica por qué una persona, por ejemplo, que tiene una determinada edad, puede hacer footing, puede moverse muy rápido, pero puede tener otro tipo de mal que no tiene nada que ver con la condición física, ¿no? Puede ser la próstata, o no sé, tantas cosas que abordan. Entonces, se da esa situación, ¿no? Es una situación en que uno puede ver una persona mayor de 60 años que está en una condición física excelente, ¿no? Pero siempre hay algo que se deteriora más rápido que otro, ¿no? Sí, Eso está claro, sí. totalmente. Claro, una persona puede tener un corazón fuertísimo, excelente, pero por ahí de repente la parte renal, no sé, o sea, de todas maneras siempre tenemos que tener algo, entonces, pero acá es donde el factor preventivo. Se me ocurría la idea de que realmente nosotros ya desde jóvenes, incluso desde niños, ya se debería haber una especie de, digamos, un análisis preventivo ya desde las etapas anteriores de la vida, porque eso justamente nos va a ayudar y nos puede, incluso yo digo que ahí también se puede también investigar, por ejemplo, qué tanto influyen las etapas previas de la vida en el envejecimiento, ¿no? Sí, Yo he hecho que sí, porque si una persona, por ejemplo, de joven, corría, se movía rápido, hacía actividades, era deportista, probablemente eso va a influir positivamente ¿no? Hacia adelante, ¿no? Eso es, claro, claro, definitivamente. Fíjate que dentro de los factores preventivos que te mencionaba, sí. uno de esos está el acceso a la educación, ¿no? Ah, Mientras más cobertura de acceso a la educación y mientras más tiempo permaneces en un entorno educativo, en la línea que fuera, debiese traducirse en ujú, reducir el riesgo de desarrollar problemas de esta clase. Y claro. esa normalización que habla de los problemas, sí, es una de las complicaciones principales porque eso ha contribuido a profundizar el edadismo, Ajá, claro. el edadismo incluso en el propio personal de salud, Es en los institucionalizado. profesionales.
eso sí, eso institucionalizado. está institucionalizado y Sí, sí. entonces todavía incluso seguimos escuchando, por ejemplo, que el mismo personal de salud te dice que esta demencia es de tipo senil, por ejemplo, Ese es el cuando, nivel. cuando esa clasificación no existe, ¿no? O que Ajá. usted tiene, oh, ¿para qué vas a venir por eso si ya tienes tantos años? Tienes derecho a tener eso, imagínate. Entonces, eso es una discriminación, ¿no? No, Entonces, esa terrible. normalización ha llevado a eso, a profundizar el edadismo, que es uno de los factores más negativos en contra del envejecimiento saludable y exitoso. Claro, es que el problema, bueno, o sea, es algo que no deja de ser, o sea, pasa el tiempo y hay algunos profesionales, no todos, por supuesto, que todavía siguen con esa mentalidad, ¿no? Todavía. O sea, solamente cuando hablan de personas mayores, ellos ya tienen acá en su mente enfermedad, ¿no? Sí, Hay que ayudarlo, hay que ujú, cuidarlo. O sea, no se sí, pueden imaginar que pueda haber una persona que no tenga enfermedades y que no necesite ayuda de nadie, que pueda estar totalmente independiente. Y de hecho los hay. ujú, Pero el asunto es que es como el edadismo, ¿no? Cuando el edadismo se lo compra a uno mismo. O sea, es el llamado autoedadismo, ¿no? sí, Sí, eso también ocurre en las instituciones, en todos lados, ¿no? Mm. Y por ejemplo, yo vi como si se tratara, por ejemplo, la imagen que proyectan en la mente de muchos profesionales es como si se tratara de un grupo homogéneo, homogenizan, tienen que entender a ah, homogeneizar. Entonces hablan de cuidar ante todo, ¿no? Cuidar, asistir. Entonces, ese es lo que tienen en mente. Ese es el problema. Entonces, si no somos muy específicos en en la manera como vemos a las personas mayores, ¿no? Tenemos que ser bien específicos y hablar y no hablar de una forma muy general, ¿no? Que, ya, pues ya son como son mayores, bueno, es como esa caricatura que seguramente habrás visto, esa que decía el señor que está con la pierna, que, ¿no? de la rodilla, sí, que le Sí, duele, sí, que sí, no, sí, sí, pero esta pierna tiene la misma edad que la otra. Me correcto. hace, me hace recordar eso, es graciosa. Sí, Entonces, así mismo es, así mismo es. Pero bueno, hay un marco de acción que ofrece como una ventana de esperanza para trabajar más en lo que debe ser, que incluso, bueno, las mismas organizaciones de salud como la OMS, las Naciones claro. Unidas, han abierto, que es el decenio del envejecimiento saludable, que va del 2021 al 2030. Estamos casi a medio camino. Y la idea es esa, visibilizar más el envejecimiento como un proceso natural, irreversible, individual, heterogéneo, no Ujú. tanto como enfermedad, porque uno de los problemas del edadismo en la Claro, sociedad es que se ve el envejecimiento como una enfermedad. sí, Y pues, entonces ahí viene el detalle del autoedadismo, porque sí, parte de bueno, si hablamos de la vejez como etapa de vida, parte de la vejez tiene mucho de percepción, de cómo ujú, yo me siento, cómo yo me veo, claro, cómo me proyecto. Y ese dadismo proyectado hacia uno mismo genera ese tipo de problemas. Pero el diseño del envejecimiento saludable da la oportunidad para poder trabajar en esa línea. Y una de las cosas que más se enfatiza es, si hablamos del marco de atención de salud, es la atención centrada en la persona, ajá, en claro, donde ya no es un modelo únicamente centrado en la enfermedad, en sí, donde sí, lo principal es diagnosticar, dar un tratamiento específico y la persona mayor es como un sujeto pasivo que no participa, sí, ¿no? pues, No se le ajá, toma en cuenta. En la atención centrada en la persona, el individuo participa de la atención, se respeta la dignidad, las preferencias, los principios de la persona mayor, de tal forma de que tome decisiones en el proceso de su salud. Una salud que ahora pues ya no es, digamos, tan ligado a la ausencia de enfermedad,
porque pudiéramos preguntarnos, por ejemplo, ¿puede haber salud en la enfermedad? Ujú. Y yo diría que sí, claro que sí, solo que ahora yo no puedo decir que porque soy, por ejemplo, si soy hipertenso, si soy diabético, Claro, entonces yo no tengo salud. En el caso claro, del envejecimiento saludable y exitoso, yo puedo vivir con hipertensión, yo puedo claro, vivir con diabetes, por ejemplo, claro, pero puedo aspirar a un envejecimiento saludable porque el concepto principal es el de mantener la funcionalidad de la persona. claro, claro, claro que ¿Me sí. explico? Eso es Así lo que es, tiene que, claro, es que cuando la persona es responsable de sí misma también y se cuida y se valora, ¿no? Entonces yo creo que tiene que ser así. Y, y justamente sí, de hecho, yo creo que todas las personas estamos susceptibles de enfermarnos, incluso en cualquier etapa de la vida. Entonces, eso no significa que no tengamos fortalezas también. O sea, así como podemos tener alguna patología, pero que está debidamente controlada, ¿no? ¿Por qué? Porque la persona se cuida, porque sigue las prescripciones médicas, ¿no? Entonces hace un estilo de vida más saludable posible para evitar que eso se vaya a empeorar. así es, Esta persona puede llegar a estar verdaderamente saludable. Eso es lo que me ha gustado, lo que acabas de decir, ¿no? Es decir, que a pesar de la enfermedad, la persona puede estar saludable porque se siente bien. O sea, se así puede, es, así ¿no? es. Esto es lo que le da pie a lo que llaman ahora nueva longevidad, por ejemplo, ¿no? Claro, porque Es eso. hay muchas enfermedades que son muy comunes, incluso, por ejemplo, la gastritis, ¿no? La gastritis crónica, por ejemplo, sí, crónica. Hay muchas personas que ya la manejan muy bien, como que ya, ¿no? Ya saben lo que deben comer y no deben comer y ya lo manejan y la pasan bien, o sea, ya no tienen porque generalmente cuando la persona no conoce bien su enfermedad, no conoce el proceso lo que ocurre a uno mismo, entonces ahí está el problema, ahí está el problema, pues, ¿no? Pero cuando uno ya sabe una enfermedad no tiene por qué ser necesariamente, porque es así, ¿no? Hay una serie de enfermedades que a veces son no solamente tratables, sino que se puede vivir con ellas sin dejar de ser una persona dinámica, ¿no? Claro, claro. Mm, Participativo, ¿no? claro, Que intervenga, que siga siendo productivo, independiente, que tome sus decisiones, etcétera. sí, sí, eso. Sí, 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 la autonomía, ¿no? Esa es la cuestión de la autonomía. Y entonces, ¿qué cosa me he puesto a pensar cuando estamos a veces normalizamos ciertas enfermedades, ¿no? Porque lo vinculamos con la edad. Muchas personas piensan, es la edad, ¿no? Siempre le decimos, la gente dice, sí, esas son cosas de la edad, dicen así. No necesariamente. ¿Por qué? Porque de hecho, eh, no sé, hay una cuestión que tiene que ver. Y yo creo que la más importante es el estilo de vida, y creo que tú lo has dicho, ¿no? Lo has dicho, lo has dicho muy bien, y ese estilo de vida es el que va a generar que una persona esté más saludable, incluso si tuviera una enfermedad, ¿no? O sea, es decir, a pesar de tener una enfermedad, esa enfermedad puede tener poco impacto, ¿no? En esa persona, porque Así es. tiene la enfermedad. Eso hablando de la avalancha de enfermedades crónicas, ¿no? Claro, Pero sí, entonces desde ese punto de vista yo puedo tener salud en la enfermedad. Pero como claro. dijiste en un principio, si trabajamos más en la parte preventiva, también Ujú, podemos tener una población en estas etapas avanzadas de la vida ujú, perfectamente libre de muchos problemas de salud también. Incluso ujú. hay que trabajar, bueno, estamos envejeciendo desde el momento mismo del nacimiento, día tras día. Desde que nacemos estamos envejeciendo. Pero si quisiéramos hacer cambios más profundos a la hora de prepararnos para la vida más madura, tuviésemos que empezar incluso desde los 30 años, por ejemplo. Ujú, claro,
que es un punto de quiebre en donde se puede empezar, por ejemplo, a que la gente se prepare más en serio, ¿no? Cierto, pues, porque hay que reconocer también el envejecimiento tiene, de todas maneras, nos genera pérdidas, eso es inevitable, pues es parte es algo biológicamente ya establecido. Pero sí es cierto que si la persona hace un estilo de vida bueno, excelente, puede incluso llegar a ¿cómo podemos decir? Tal vez a un estilo, no, un estilo de vida, podría llevar a que una persona realmente sea mucho más juvenil en el sentido de que como que su envejecimiento no es tan acelerado, ¿no? Como que hay algo en esta persona, que tal vez por lo que hace, ¿no? Por lo que vive. Entonces, porque de hecho, y yo veo personas incluso, a veces incluso personas relativamente jóvenes, que ya se convierten en un problema, ¿no? Por ejemplo, la obesidad es un problema. Sí, Es un problema, o sea, es definitivamente un problema. O sea, la persona que ya es obeso a los 30 años, es la realidad, no podemos negarlo, ¿no? Ese claro, sí, claro. sí, sí, sí. Una En, condición de en obesidad, este, sí, perdón, en esta experiencia que he tenido, por ejemplo, con sí, el manejo de personas con dismovilidad y la atención domiciliaria, sí. se ha podido ver paulatinamente cómo cada vez hay más personas de menos de 50 años Ujú. con los mismos problemas de salud que se pueden ver en personas de más edad. Ah, Sí. así, Entonces, así pasa. eso demuestra que las enfermedades no son específicas, que porque tienes tantos años te dio este problema Sí, de salud, ajá, ahí ¿no? están, Y sí, sí, entonces sí. hay personas de 40, de 35 años ya con nefropatía diabética, ya con Ujú. enfermedad cerebrovascular por hipertensión no controlada, me explico, y una serie de Claro. problemas de salud complicadísimos, y tienen menos de 50 años, menos de 40 años, eso cada vez hay más cantidad. Eh, Eso, esa es una observación, sí, 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 muy importante, sí, 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 eso hay que observar, es hecho, de hecho, y ahí es donde justamente el problema del tema preventivo, ahí tenemos que incidir mucho. O sea, a veces cuando estábamos en la reunión de vanguardia, nosotros decíamos, la gente debería regularmente tener un análisis, o sea, tener un análisis, ¿no? Principal de todos sus indicadores más importantes. Y eso hacerlo con cierta, ¿no? Con cierta regularidad a través del tiempo, porque de claro, ese modo ya podemos ir viendo cuáles son lo que para el futuro, si hay algún tipo de riesgo para el futuro, ¿no? Entonces, yo creo que eso es importante. Por eso es que yo digo, pues, que el Estado, el Estado obra más como bombero que en el sentido de la prevención. Y ese es uno de los problemas sí, grandes que tenemos. Es sí, uno, porque sigue siendo más curativo que preventivo. sí, 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 o sea, Y en el caso pues de las personas mayores, desde la atención primaria, que es donde debe hacerse mayor énfasis, sí, se puede desarrollar sistemas que hagan más práctica la atención a la persona mayor, utilizando, por ejemplo, herramientas como la valoración gerontológica integral, ajá, claro. que es una valoración que te permite integralmente hacer screening o detección temprana de problemas en las personas para Ujú. poder ir entonces detectando a tiempo algunos déficits que puedan ocurrir. Y ahí entra, por ejemplo, lo que es, si quisiéramos hablar de prevención, desde la atención de salud, poder, por ejemplo, prevenir lo que es la Ujú. fragilidad como entidad clínica. La fragilidad es una entidad clínica que va a empeorar cualquier resultado de salud, va a complicar cualquier resultado de salud al tener disminución de la reserva fisiológica, de la capacidad intrínseca de la persona. Entonces, Ujú. detectar fragilidad que tiene factores específicos como
reducción de la fuerza, claro, debilidad, pérdida de peso, pobre actividad, etcétera. Hay factores ya bien definidos de fragilidad clínica. Se puede prevenir mucho los aspectos que puedan traducirse en complicaciones posteriores. Y de actividad física ni se diga, porque ya sabemos que el órgano de la longevidad es el músculo. Y en sí, ese sentido, y en ese sentido, programas de detección de, por ejemplo, de sarcopenia puede claro, ayudar muchísimo, porque la sarcopenia te va a llevar a desarrollar fragilidad y la fragilidad te va a empeorar cualquier problema que te encuentres en el camino de la evolución de tu envejecimiento. claro. Yo te iba a preguntar justamente, ya que has nombrado esto del músculo y que tiene que ver con la fragilidad y con varias cosas. De hecho, el tema del... Ahora, muchas personas, bueno, de repente en su etapa de vida más joven o en un momento dado, de repente querían la hipertrofia muscular, o sea, iban a un gimnasio para aumentar su masa muscular, mientras que otros más bien preferían la velocidad, ¿no? La agilidad, la flexibilidad, eso. Entonces, obviamente, la persona que se entrenaba para tener una hipertrofia muscular no tiene lo que tiene el otro. O sea, Es correcto. el otro tiene más equilibrio, más flexibilidad, tiene todo, en cambio el otro no. O sea, ¿hasta qué punto es recomendable? Porque yo digo que una persona puede ser relativamente delgado, como algunos atletas, ¿no? Y son delgados, pero con una capacidad para moverse, para hacer de todo, caramba. Uno dice, ¿qué prefiero? ¿Prefiero estar como Arnold Schwarzenegger o como este señor de acá que puede hacer piruetas y todo? Entonces, obviamente, ahí, ¿qué me podrías decir ahí? O sea, ¿en qué sentido? O sea, ¿qué es lo que es mejor realmente? ¿Hay Sí, porque, hay una pues, elección bueno, ahí? sí, sí, porque es que fisiológicamente hay diferentes tipos de fibra muscular. Claro, claro. ¿Sí? Así que lo ideal sería poder desarrollar aquellas fibras musculares, por ejemplo, de reacción rápida, Ajá. como en el caso de las piernas, por ejemplo, Ajá. porque, por ejemplo, sí, entonces hay fibras musculares que pueden ser más cortas, pero más resistentes. No tienes que Ajá. tenerlas Ajá. hipertrofiadas Ajá. para que sean resistentes. Entonces, Claro. eso va en el tipo de fibra muscular que desarrolle. En el caso de la persona mayor, por ejemplo, eh, preventivamente habría que estar pendientes de lo que es la Sí. reducción del diámetro de la pantorrilla, que Ah, es un indicador temprano ya. de pérdida de masa muscular. ¿Y por qué en ese punto? Porque resulta que si disminuye nuestra actividad física y vamos perdiendo masa muscular, en la persona mayor lo que Ujú. primero se pierde es la masa muscular en las piernas Oh. Ah. y la velocidad de reacción. Y por eso tenemos entonces el aumento de frecuencia de caídas en la Ujú. persona mayor. ¿Me explico? Ujú. Entonces, si quisiéramos prevenir en personas mayores, hay que ver, por ejemplo, musculatura en la pierna, velocidad de Claro, reacción en la pierna, que se claro, mantenga una buena velocidad de la marcha, porque esto es lo que va a poder prevenir caídas claro. en el futuro. La velocidad de la marcha. Ajá, ahí está algo muy importante, claro, porque ya como yo estaba diciendo también, era que al final de cuentas, nuestra funcionalidad ese es estamos hablando de nuestra funcionalidad, ¿no? Ajá, Podríamos hablar incluso de alta funcionalidad o de baja funcionalidad, dependiendo ¿no? de lo que es capaz de hacer la persona. De hecho, de una persona que puede saltar, que puede hacer giros, que puede hacer bailar, de esas cosas, está en un punto que podría decir de alta funcionalidad, incluso si tiene la pierna delgada. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que esas piernas delgadas tienen unas fibras muy fuertes, muy sólidas. ajá, así es. Porque, claro, entonces no sería algo malo en ese caso, ¿no?
en ese caso, No, ¿no? absolutamente. Por eso lo que mencionas, si Sí. hiciéramos, por ejemplo, la detección de fragilidad, la detección de fragilidad clínica nos ayuda a poder también clasificar el tipo de persona. Entonces, por ejemplo, aquella persona que no marca fragilidad es lo que Mm. llamamos entonces que es una persona robusta. ¿Eh? Ajá, Pero la claro. misma clasificación nos va a permitir conocer quién es la persona prefrágil y Ajá, quién es finalmente el frágil. Y entonces, ajá, para cada categoría, ya sea la persona robusta, la persona prefrágil o la persona frágil, podemos abordar diferentes protocolos de prevención para mantener la funcionalidad, incluso la fragilidad con todos los aspectos negativos que puede presentar hasta cierto punto puede ser reversible ajá, con terapia adecuada ajá. Sí, y sí. protocolos marcados, la fragilidad puede revertirse a prefragilidad y la prefragilidad hacia personas robustas. Eso es perfectamente posible. Claro, hay un punto de no retorno según la condición de la persona, pero la fragilidad es un aspecto fundamental en la prevención de la persona adulta mayor. Claro, y esto, entonces, ese quiere, o sea, digamos que en realidad yo lo había, yo había consultado esto porque este es muy importante para la cuestión funcional, porque yo había, veo, porque a veces se ve también a personas que son muy robustos, o sea, muy fuertes, pero que sin embargo su capacidad cardiovascular es menor. Es decir, o sea, tiene una menor capacidad, o sea, se cansa más rápido cuando Sí, hace movimiento que otro, ¿no? Y a pesar de que tiene masa muscular, tiene todo, pero se cansa más rápido que el que es delgado, pero que tiene esas fibras musculares, ¿no? sí, Buenas, porque seguramente por su estilo de vida también, pues una persona que corre, que salta, que baila, esa persona llega pues en otra condición, ¿no? así Entonces, es. entonces, eso quiere decir que la fortaleza que nosotros, porque normalmente las personas en general, cuando hablan de músculo, siempre hablan de masa, ¿no? De algo así, pero no se dan cuenta que la cuestión funcional es acá la más importante en realidad, es de lo que podemos hacer, ¿no? Así es. Eso sería Así, lo... y ahí entra un rol importante que es la nutrición, ¿no? Porque si hablamos Ah, claro. de mantener el desarrollo muscular o Ajá, de claro. desarrollar o buscar la salud muscular, tenemos que hablar de ejercicio físico y tenemos que hablar de nutrición, Claro, todo en el campo de lo que es el aporte de proteínas, porque claro, el músculo es proteína. claro, proteína para conservarlo. Sí, Así sí, es. justamente. Ahora con respecto hay muchos, bueno, se habla, por ejemplo, de que algunas personas no les va bien la carne rojas, otras prefieren el pescado, otras prefieren otra cosa, pero la cuestión es eh, se puede, digamos, consumir coproteína a través de algunos alimentos y dejarle de lado los otros. Es decir, porque hay alimentos proteicos, ¿no? Que de repente son más saludables. ¿Por qué? Porque de repente no tienen las grasas, esas grasas saturadas, ¿no? Ujú. Y entonces uno elige los alimentos proteicos que pueden ser más adecuados. Como por Sí, ejemplo, como aparte del pescado, también se habla de los frutos secos, por ejemplo, ¿no? O también ¿cómo se llama esto? Ah, ya también los lácteos, pero descremados o semidescremados, ¿no? Pero algo así. Entonces, sí, con esto de la nueva, eso ha estado en boga en las últimas semanas, lo de la nueva ujú, pirámide nutricional, sí, ha quedado sobre la palestra nuevamente lo de las proteínas, porque sobre todo en el caso de las carnes se prefiere la que sea la más magra, la carne sí, más magra que no tenga tanta fibra o tanta grasa.
pero más que nada, dentro de los equilibrios que hay que mantener son las Ujú. cantidades, ¿no? Ahora se ha establecido que Las si, cantidades. si vas a hablar de aporte proteico, pudiese calcularlo más o menos entre 1,2 a 1,4 gramos de proteína por kilo de peso al día, Ajá. de tal forma que eso te permita saber cuál es tu meta realmente en cuanto al consumo de proteínas, ¿no? Ujú. Y lo que mencionaba de los granos y las semillas, sí, sobre todo buscando eso contiene grasa saludable, que es grasa poliinsaturada. Y sí, justamente eso es Sí, lo que, eso ah, me parece excelente, las almendras y sí, nueces y todo eso son, ya sí está probado, ya son, porque también ha habido casos de vitaminas, no, de algunas, de algunos productos que, que en un tiempo se estuvieron promoviendo y los han dejado de lado ya. Es decir, o sea, que se daba en cápsulas, o sea, no recuerdo bien ahorita, pero había uno que tenía que supuestamente venía de la uva y ya una serie de mm, cosas que, que realmente se han dejado de lado porque de repente no eran no era pues lo que se esperaba, ¿no? Ha habido esos casos, ¿no? sí, eso, porque hay otro campo paralelo de estudio que es la nutrición celular, porque Ajá, dentro de todas las teorías del envejecimiento que todavía se siguen discutiendo, ¿ah? Hay claro. muchas, Aún unas más estudiadas que otras, pero todavía está hay, esa hay polémica, ¿no? muchas teorías, sí, sí. Sí, está también lo que es la parte de la acumulación de daño Ujú, celular, el DNA dañado o la lesión a las mitocondrias, ujú. es uno de los modelos de envejecimiento. Y dentro de eso, durante un tiempo se ha estudiado lo que es el papel del el resveratrol Ah, dentro de la salud. Entonces, ese quizás era. a ese te Sí, sí, referías. ese era, eh, porque hace tiempo que ya no escucho hablar de eso, porque ajá, eso era hace unos años, y de ahí sí, sí. ya no sé, Todavía se sigue por ahí, pero no con tanta fuerza, ¿no? Pero claro. en esta línea de lo que es la terapia celular, que es una forma también de poder lograr mejor salud mitocondrial, es una Ujú, forma como de poder apalancar ujú, la nutrición adecuada que tenga con la forma natural. ujú. Ajá, ya, así la cosa. Entonces, ah, porque, bueno, nosotros sabemos que hay una tendencia de algunos científicos, ¿no? Algunos científicos, unos más que otros, que están siempre, están en el universo de lo que se llama anti-envejecimiento. Es decir, Oh, sí, que están pensando con el envejecimiento como si fuera una enfermedad prácticamente, o sea, ¿no? Y ya todos sabemos que eso no es correcto, pero de alguna manera, algunos de ellos, no vamos a generalizar, porque también hay científicos que están ahí de por medio, que son biólogos, que son personas que sí han hecho estudios serios. Y a veces los mezclamos un poco y la verdad que eso sí, ocurre a veces, sí, los juntos como son amigos entre ellos de repente, ya pero en realidad cuando ya lo analizamos bien, nos damos cuenta que sí, que son verdaderos científicos, que han hecho cosas importantes. Por ejemplo, este tema de los telómeros, la epigenética, todas esas cosas son relativamente nuevas. No se hablaba de eso hace 10 años, ¿no? así es, Eso se demuestra así es. que sí se está avanzando y de repente a veces nosotros, por ser muy pegados a la regla, simplemente no queremos hablar no queremos escuchar esas cosas de anti-aging, dice. Pero en realidad, pero yo recuerdo que antes esta cuestión del antienvejecimiento estaba ligado más que nada a cuestiones cosméticas, ¿no? A apariencias, Sí, creo, un tiempo, sí, ¿no? es correcto, sí, a la parte estética, a Sí, la parte estética, más que nada, sí, sí. sí, estética era, ¿no?
Pero pero gran parte de la investigación actualmente se centra en eso, ¿no? En la parte del llamado anti-age, que quizás el nombre es el que no nos cuadra mucho, ¿no? sí, pues claro, Porque sí, porque yo siempre les digo, bueno, cuando hemos analizado el tema, también con el grupo, le decíamos, mira, hay dentro de este grupo de personas y científicos, no todo es desechable. Hay cosas que sí podremos considerar importantes. Entonces, tampoco, no, yo pienso que tampoco hay que ser prejuicioso. Tenemos claro, que saber entender las cosas, porque definitivamente hay cosas que uno se da cuenta, porque sí, oiga, hay gente que ya llega a un extremo, ¿no? De que ya creen que hasta van a vencer a la muerte, ¿no? No, no hemos escuchado sí. este caso no, pero, pero sí, yo creo que hay cosas que sí debemos considerar, que sí deberíamos considerar y que incluso la posibilidad de vivir más, que se escucha ahora bastante, porque ya se habla muchísimo sobre nueva longevidad. Este término de nueva longevidad eh, se ve tanto que ya parece un cartel publicitario. Y eso es... Mira, justo miren, acá ahorita estaba llegando. Ya, ya. Estaba llegando la doctora Karina Rodríguez. A ver, pero como no estaba con su nombre, no la había. A ver, un ratito lo veo. Ya, tu micrófono. Ya, Luigi, hola, buena Ahora tarde, sí, doctor. ¿cómo Hola, está? ¿Qué Luigi. tal? El video no, el video sigue sin. Ya está bien. Sí, justamente, ahora sí, para que puedas hacer tu pregunta también. Como está con otro nombre, yo... Es que él jaló el correo porque me desinstaló el Zoom. Entonces jala Ah, lo que inicia mi correo, Luigi, ajá, y no me sí. permite cambiar el nombre. Ujú, sí. ¿Vas a hacer tu pregunta? Pues más que pregunta, comentario de estar escuchándole, doctor Jesús, porque tiene toda la razón en función de todo lo que actualmente vamos enfrentando. Lamentablemente, la parte epidemiológica de todos los procesos degenerativos y toda la parte del aparecimiento de enfermedades crónicas y las condiciones que limitan movilidad, pues lamentablemente sí se han ido acelerando y acercando. Pues antes no teníamos hipertensos de 30 años, no teníamos diabéticos de 30 años, hace 15 años. Sin embargo, hoy por hoy todo eso ya se da, ¿verdad? Lamentablemente, y sí, comparto completo que estemos hablando de que todo el tiempo estamos buscando la parte paliativa, la parte de atención directa y no la parte preventiva. O sea, hemos platicado en muchos momentos en función de que no tenemos políticas públicas reales de prevención, sino que lo que nos dedicamos es a lo asistencial, ¿verdad, doctor? En función de que lo que llega y ya ir resolviendo el problema que ya se desarrolló. Y definitivamente aquí en Guatemala, por ejemplo, doctor, yo no sé qué lugar ocupa con ustedes, pero aquí en Guatemala la enfermedad renal es la cuarta causa de muerte general por enfermedades crónicas de nuestro país. O sea, lo del daño renal es una situación muy seria y que está generando altos costos en la atención de salud y no necesariamente es un bolsón de personas mayores, sino que tenemos muchas personas jóvenes que están muriendo y las muertes prematuras se están dando principalmente por daño renal, ¿verdad? Entonces, sí, me parece muy interesante, pues el planteamiento, ¿verdad? Que tenemos que mejorar las actividades, obvio, nuestro órgano de la longevidad, pues sí es el músculo y tenemos que generar ese plan educacional. Y con Berenice, otra compañera de la central, hablábamos que
lo enseñamos, doctor Jesús. Decimos al estudiante, decimos al que está, que enseña ejercicio, que enseña calidad de vida, hábitos, que alimentación y lo que hablamos. Pero en la práctica, ya cuando llegas, eres el usuario, cuando tienes, de eso no se hace absolutamente nada o se hace muy poco, porque ya dentro de los procesos de atención todo eso no se atiende, ¿verdad? Pero sí me parece muy, muy interesante y pues definitivo, ¿verdad? Ya a partir de los 25 30 años empezamos a tener cambios ya de vejez, no solo de regeneración, crecimiento y desarrollo. Y a Sí, partir de esa segunda década, pues todos vamos generando ya un proceso de envejecimiento, ¿verdad? Ya esa Ahí sí mm, que ese tercer escalón ya nos empieza a dejar huella y por eso hay que trabajar en la prevención, porque de sí, otra manera no vamos a poder mejorar la calidad de vida de las personas mayores, porque la expectativa de vida sí está aumentando. La sí, expectativa de vida después de pandemia la recuperamos. Yo no sé a cuánto está la expectativa de ustedes. Por ejemplo, acá con nosotros estamos a 74 años, pero la calidad de vida es algo que no va de la mano con la esperanza de vida y la longevidad que estamos logrando, ¿verdad, doctor? Ahí me claro. quedaría por ahorita, Luigi. Gracias. Sí, 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 efectivamente, sigo sí. sin Bueno, poder abrir. acá, sí, acá sí, la esperanza de vida en Panamá anda en promedio los 76 años promedio, 78, 79 mujeres, 74 hombres. Así que en promedio es de 76, pero sí, es lo que hablábamos en un principio, de que estamos viviendo más años, pero no son años de calidad. Hay más dependencia. Entonces, han caído las dos cosas al mismo tiempo para los sistemas públicos, ¿no? Enfrentar la presión que el envejecimiento ejerce sobre los sistemas de salud, pero al mismo tiempo con toda la carga de complicaciones de enfermedades crónicas, que entonces en vez de prevenir, tienes que dedicar tiempo y recursos a atender la cronicidad. Ese es otro capítulo entonces, ¿no? Pero nos quedamos sin prevenir. mm, así es. Sí, es verdad que todo esto, definitivamente, o sea, yo creo que hay enfermedades, digamos, que se les considera típicas de la vejez, pero en realidad el proceso se inicia de antes. Podríamos indicar, podríamos decir, no sé, una enfermedad, podríamos verla como un proceso que se da en el organismo, en una modificación que se da en el organismo y que de repente en una etapa no se siente nada, o sea, como no se siente síntomas, o tal vez los síntomas son tan leves que lo confundimos con cualquier otra cosa que de repente es poco importante, y, y sin embargo, y por eso tendemos a decir que la enfermedad tiene que ver con un periodo, ¿no? Mayor, más adelante, pero cuando ya se está gestando, ¿no? Porque, bueno, al menos, por ejemplo, algunos neuropsiquiatras, neuropsicólogos, por ejemplo, en el tema de Alzheimer, ellos dicen que el Alzheimer ya se va, esta proteína betamiloide que se llama, ¿no? Ya, Correcto. ya está antes de que se comiencen a dar los síntomas. O sea, en buen tiempo. Eso es una de las experiencias que se están haciendo. Se están haciendo identificar los factores de riesgo ya de edades tempranas, ¿no? Eso es lo que se está haciendo. Pero hasta Sí, ahora, ve. Ujú. pero sin embargo, eso no significa que estemos cerca de la solución de la enfermedad. Hasta ahora las enfermedades neurodegenerativas son digamos, es con la cual no ganamos, estamos perdiendo, ¿no? Sí, pero bueno, como digo en un principio, hay esperanza ya, ¿no? Con lo de Sí, los claro, factores sí, de sí, prevención, los 14 factores de prevención que se han identificado, ¿no? claro. Sí, es que durante muchos años, en el caso de las neurodegenerativas y de ellas la más común, que es el Alzheimer, se ha enfocado como en el punto de bloquear lo de la Ujú, proteína beta amiloide, la proteína sí, tau, etcétera,
pero se está empezando a ver también de que esta formación de proteínas también es una reacción del Ajá, organismo, en este caso del cerebro, una reacción defensiva hacia ajá, agresores externos, ujú, llámese alimentación, ¿sí? Llámese contaminación, etcétera, pero que esta reacción defensiva se pierde y se vuelve exagerada, ujú, y entonces se traduce en las complicaciones que vemos 20 años después de que se empiezan a incubar, ¿no? ajá, Pero que de todas formas el curso de vida tiene la capacidad de modificar muchos de estos aspectos, ¿no? Eso me hace recordar, por ejemplo, no sé si la autora la habrá escuchado en un momento, ajá, un estudio que fue famoso, el estudio de las monjas, ajá. eh, que se Ah, hizo, sí, creo que ese caso, creo que sí, lo escuché al doctor. Sí, 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 es muy, muy interesante, ¿no? Cómo a este grupo de personas, una corte controlada, sí, eh, la siguieron durante muchos años, y no presentaban molestias muy evidentes o clínicas, pero cuando fallecieron, hicieron la autopsia, estos cerebros estaban llenos de sustancias amiloides, ¿me explico, no? sí, pues. Entonces, la forma de responder a los cambios biológicos neurodegenerativos es diferente según también tu curso de vida. Ajá. Yo creo que todo lo que estamos hablando hoy día nos lleva siempre al tema de la prevención, Sí, ¿no? Definitivamente. O sea, de hecho, cuántas enfermedades se podrían evitar, ¿no? O en todo caso, de repente minimizar su impacto, ¿no? Porque a veces dejamos que el tiempo pase y ahí ya la cosa se complica, ¿no? Ese es el problema. Yo vi una cuestión, hay la cuestión psicológica también, ¿no? Hay personas mayores que, por ejemplo, se tienden un poquito a ser un poco depresivos, es decir, pesimistas, ¿no? Con respecto al futuro, a todo, y eso también va a empeorar, ¿no? Y va a llevar a empeorar la salud, ¿no? Definitivamente. Yo también, eso es un tema también importante, que la persona, Bueno, Luigi, también es importante que tengamos en cuenta que todas las condiciones de salud, todas tienen su periodo prepatogénico, su periodo de incubación o su periodo latente y luego claro, tienen su periodo ya de expresión. Y la parte de la carga genética dentro de todos los procesos, pues aunque lo tengamos, es un 11% nada más lo que va a tener de impacto en nuestra condición. Y ya lo dijo doctor José, la calidad de vida, qué hiciste en los años de vida, qué pasó en tu línea de claro, vida, cómo viviste tu vida, eso va a ser lo que va a expresar más rápido o nunca va a expresar, porque si no tienes el patrón, no traes la genética, ese 11% no está, por más condiciones de depresión, estrés y todo, la situación neurológica, si no tienes ese patrón, pues no lo vas a desarrollar. Sin embargo, aunque tú estés muy bien anímicamente, si traes la diabetes, la hipertensión, la condición, tú vienes y no tienes una calidad de vida, tú no cuidas, tú tienes malos hábitos y todo, ahí te incide en un 40% el impacto que va a tener. Y obvio, toda enfermedad en su periodo prepatogénico, en su periodo inicial, pues salvo casos como la diabetes que nos da la polidipsia, polifagia, poliuria, la pérdida de peso que es muy característico cuando es debutante, pero el resto de enfermedades son silenciosas y van progresivas y hasta que ya tienen un daño muy evidente se expresa clínicamente, ¿verdad? sí, Entonces, pues, todo esto está asociado a la condición que toque vivir. Pienso que eso también es un factor a tener en cuenta. Gracias, Luis. sí, Karina. Mm. Eh, Justamente este tema que tiene que ver con la presión arterial, que ese es uno de los temas fundamentales, ¿no? de la salud. Es cierto que en las personas mayores hay una tendencia a subir, a bajar. ¿Cuál es lo más frecuente que se puede afirmar acerca del tema de la presión arterial en personas mayores? ¿Y por qué en todo caso
existe esa tendencia, ¿no? O a la Bueno, baja. en parte tiene que ver con la misma fisiología del organismo, pero Claro. las arterias ofrecen se van endureciendo y hay más resistencia a la dinámica de bombeo del corazón. La Mm, resistencia se llama vascular, esto es mayor y entonces tiene que ejercerse mayor fuerza de bombeo, por decirlo de forma más ujú. sencilla, ¿no? Y puede tender a subir la presión, ¿no? O sea, hay una Eh, posibilidad mayor de tener presión alta. Pero también hay personas que tienen presión relativamente baja. Pero eso es algo relativo porque, a ver si estamos de acuerdo con esto. A mí me dijeron lo siguiente. Dice que si la persona tiene una presión determinada, obviamente no demasiado alta, sino dice que se siente bien con su presión, quiere decir que esa es su presión y que por lo tanto no tiene problemas. O sea, pero hay un límite, obviamente, para eso, ¿no es cierto? Claro. Por ejemplo, hay personas que tienen baja presión y eh, viven bien con su baja presión, ¿no? Y es más, claro, bueno, hasta cierto límite, porque por ejemplo, claro, salvo que si sea son, demasiado, pues, sí, claro, si son personas claro, mayores, por ejemplo, claro. la presión muy baja lo puede predisponer a Ah, problemas de muy baja. Ese es isquemia cuando, cerebral muy baja, cuando sí, cuando es muy cuando es baja. muy baja. Sí, por eso es que incluso Pero hay una medida para decir qué cosa es qué es demasiado baja. sí, en la persona mayor se manejan rangos de por debajo, por ejemplo, por debajo de 120/70, una persona que entre comillas quizás no es hipertensa, una persona Ya. mayor, habría que estar pendiente los valores que estén por debajo de eso, sí, si hay otros problemas de salud o factores de riesgo. ¿Me Ujú. explico? Para la Ya. persona mayor hipertensa, creo que las últimas clasificaciones hablan de que debe mantenerse por debajo de 130/80 si eres adulto mayor hipertenso usando medicamentos, ¿no? La doctora quizás Ya. pueda reforzar ese aspecto, pero lo cierto es eso, de que te puede producir complicaciones si la presión es muy baja y depende de cada quien, de una persona u otra. Eso es lo que De iba a hecho, decir, ¿no? Que es algo sí, relativo, en verdad, ¿no? Porque sí, de cada. de hecho, pero lo que sí es cierto también es que muchas veces en las personas mayores Sí, tenemos que desprescribir, es decir, suspender medicación, aun cuando hayas sido hipertenso mucha parte de tu vida, y un momento donde la presión llega a un nivel que es muy bajo, te somete a mayor riesgo, y entonces aun claro. cuando has sido hipertenso, hay que suspender la medicación antihipertensiva para evitar más complicaciones. Ya. Porque ya con un bajón tan grande para una persona que la tenía alta, también es peligroso. Algo así. Es correcto, así es. Claro, Sí. sí. Pero entonces, pero una persona que tiene buen estado atlético, por ejemplo, y tiene 111, 1060 o 11,7, o sea, y tiene buen estado atlético, entonces Sí, no para tiene. ellos, pues, en ese caso puede que no represente un peligro muy grande. O sea, digamos que su sistema cardiovascular es más fuerte, está más adaptado. Sí, Ellos claro. requieren menor frecuencia cardíaca para Ah, tener el mismo trabajo que otra persona que claro, o tiene sea, lo hace una, más fácil todo, o sea, lo hace digamos recontra que fácil. es una fisiología más eficiente, por decirlo así. Y así es la cosa. Sí, pues a ver, es importante comprender estos detalles porque hay personas no saben esto, entonces ya de por sí está diciendo, no, tú tienes demasiada baja. Entonces, lo que pasa es que sí, eso ocurre con las personas que son más atléticas. O sea, las personas que tienen facilidad para moverse. Bueno, aquí yo soy uno de esos correlones. Yo soy, uno de esos uno de esos Ok. que sube las escaleras a la carrera. A la carrera la subo. Ah, ujú. Así. Ese es un buen Sí, ejercicio. y mi presión es baja, pues. Baja porque no utilizo mucho. O sea, llega arriba, he corrido la escalera arriba y Ujú. apenitas.
ni nada, ninguna fatiga, nada, nada, nada. No Porque, sube la frecuencia cardíaca, ¿sí? claro, entonces cuando hay una persona, por ejemplo, que sube una escalera, porque la escalera es bien importante para medir la fortaleza del corazón, ¿no? Porque se usa bastante en la medicina, ¿no? ¿Sí? Sí, sobre todo subir. Sí, ¿no? El subir sobre todo, claro, el Sí. subir. Ya, si uno sube con mucha facilidad, ya, pues ni hablar. Pero las personas, entonces, ¿en qué caso se podría decir que una persona su corazón está débil? Por ejemplo, cuando se mide la frecuencia cardíaca a la hora porque yo veo que los doctores utilizan los escalones, ¿no? Unos escalones. ¿Cómo Cuando se...? se hace la prueba de esfuerzo, pero eso Ah, es esa solo es esa es la que llamo. una variable de valoración de la calidad cardiovascular de una persona, o sea, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, el volumen justo del consumo de oxígeno, incluso el VO2, o sea, hay muchas variables que se integran y todo esto es muy relativo con la edad, con el género, con la actividad que se realiza y las condiciones que tiene. Entonces, no es un número mágico que podemos manejar y decir, no, si porque haces ejercicio y tienes tal Sí, valor, pues, todo está bien, sino que todo claro. eso son valores muy individuales en cada etapa de la vida. Y pues tal vez lo que tú decías es que la historia natural de la enfermedad, diríamos, la evolución. En el transcurso de la vida, tú tienes de joven, de niño, una presión baja y conforme pasan los años, pues va a ir subiendo un poco, justo por lo que explicaba el doctor, Ah, que se va dando mayor resistencia, los vasos se ponen, pues ya hay grasa, ya disminuye el lumen, ya hay condiciones que hacen que esto cambie, pero sí son varias son muchas las variables que tienen que ver para que tú hables de la calidad y la condición de salud cardiovascular de una persona. No ah, solamente es el tema de la frecuencia y la presión. ujú. Muy interesante. Bueno, para que ustedes ya se conozcan y ambos son colegas, son profesores, son doctores, son médicos y y que estamos siempre con el aporte de la doctora Karina Rodríguez en nuestro programa, ¿no? De los martes. Bueno, y ahora sí ya están, uy, ya nos hemos pasado un poquito ya, a estar tan interesante y todo. Sí, pero bueno, de todas maneras, tengo que agradecer mucho la participación del doctor José de Jesús. Y bueno, ya lo esperamos muy pronto también en alguna conferencia sobre algún tema importante, ¿no? Que consideres muy pronto, porque para el tema de salud, ¿no? Vamos a hacer Ok, para febrero. Ya contamos ok. con nuestro amigo, ya de todas maneras, contamos con Listo, él. no hay problema. Vamos Excelente. con una conferencia para algún tema que elija, ¿no? Entonces, de todas maneras, bueno, ya tenemos a ver, vamos vamos a ver los temas que nos tocan para los próximos días. Ajá, el jueves 29 de enero a las 7 de la noche. Bueno, esta vez me toca a mí hacer el tema, lo absurdo en el ámbito gerontológico, falacias y contradicciones. Ese es el tema. Estamos viendo una serie de temas que realmente no son satisfactorios, ¿no? Entonces, todo eso vamos a, a revisarlo conjuntamente en este evento del día jueves 29 y el viernes 30, la neuropsicóloga Catherine Sánchez estará con el tema ¿Por qué perdemos la memoria? Ya, así que, y bueno, ya hasta ahí. Entonces nos despedimos. Muchas gracias entonces por su participación al Bueno, doctor C. Jesús y nos estamos viendo ya en la próxima oportunidad. Ujú. correcto. Saludos. Mucho gusto, doctor, bienvenido. Muchas gracias. Saludos. Un honor, un honor. Gracias, doctora. Saludos, Luis. Gracias.